Ya en otras intervenciones en este mismo espacio me he referido a lo absurdo y desnaturalizante que resultan ser los informes anuales que presentan nuestros gobernantes en el acto por el que pretenden cumplir la obligación constitucional de mantener a la sociedad mexicana informada de las actividades que ellos realizan cada año. Y así, dependiendo del contenido de dichos informes, podría verse si realmente constituyen una actividad informativa o si, aunque se les llame informes, en realidad son otra cosa distinta. Nuestra realidad mexicana, ya desde los tiempos del nacimiento del Partido Revolucionario Institucional, alma mater del actual presidente transformador, los informes no son otra cosa que un ejercicio de autopurificación, autoalabanza, autoglorificación, lo que desnaturaliza su razón de ser al tiempo que incumplen el verdadero destino de la obligación cívica informadora hacia los miembros de la comunidad a la que gobierna. Un informe, como la Constitución Política pretende, tendría que ser una presentación de actividades y resultados realizados por el gobernante. Primero, para mantener informada a la sociedad sobre el acontecer de la comunidad, y otra, para que a partir de esa información pudiera hacerse un balance que ayudara a afinar las buenas prácticas y a corregir las conductas u omisiones erráticas que pudieron haber existido. Y así, mediante este ejercicio de razón práctica, las cosas tiendan a mejorar al tiempo en que identifican al gobernante con las ideas que el pueblo pretende para su futuro y se coordinan los fines comunes. Un informe debería decirnos si estamos caminando sobre el sendero correcto o si debemos corregir el rumbo hacia dónde. Esto parece sencillo de entender, pero solo sería eficaz si por un lado el contenido del informe es veraz y completo, y si las personas que lo reciben tienen la capacidad y la intención de informarse y analizarlo para obtener de él los frutos aquí relatados. Pero, ¿qué sucede cuando el informe, por ejemplo, el del presidente López Obrador recientemente rendido, va dirigido a personas a quienes no les interesa su contenido, porque ya han aprobado e incluso magnificado desde antes las acciones de su gobernante? ¿Qué sucede también cuando esas personas que analizarán el contenido del informe carecen de la capacidad suficiente para entenderlo? El resultado es que dicho informe no servirá para nada y obviamente nunca para los fines para los cuales sustantivamente fue creado. Algunos creían que la Cuarta Transformación, como aparentemente en todas las demás cosas, traería consigo también una transformación en materia de informes presidenciales, pero no fue así. Se emuló la obligación constitucional de autoadorarse y solo mejoraron las formas de hacerlo, porque antes se hacían en recintos oficiales y ahora se sale a las calles a hablarle cara a cara a sus propios acarreados. Pero en el fondo, así era antes y así sigue siendo. Por tanto, digo que los informes no fueron alcanzados por la Cuarta Transformación. El contenido del reciente informe de don Andrés Manuel, nuevamente, tuvo por contenido esencial, primero, la autoadoración propia de todas estas fechas navideñas. La mentira, consagrada en los muy generales e indefinidos datos que se proporcionan, siempre ingeniosamente revueltos con mensajes políticos que antes de informar sobre lo que sucedió en el año, prometen, como en campaña, un próximo año mejor. Lo que va en concordancia también con las fechas decembrinas. Y tercero, la no información, que yo podría decir que constituye la mayor parte del informe y que se traduce en ocultar, omitir o, cuando no queda de otra, manipular las malas noticias que, entre otras cosas, fueron las más presentes durante este primer año de gobierno.
Y es que manipular la información es deformarla y es en sí mismo una mentira, como también lo es informar solo lo que se quiere y dejar de decir lo que le afecte a la figura mesiánica del presidente. El ocultamiento u omisión de datos en un informe es también una forma de mentir, porque se dibuja una situación que no es la del país. Y entonces, si hablar de una mala situación que no podía omitirse, como por ejemplo lo sucedido en Culiacán, nuestro presidente informó que salvó vidas, es en el fondo una manipulación que conlleva una grave mentira. Porque el presidente, antes de salvar vidas, puso en riesgo vidas humanas, ya que fue el gobierno el que puso en marcha el operativo fallido que a la postre puso en riesgo la vida de los habitantes de Sinaloa. Y el presidente sigue hablando de crecimiento económico y de incremento de empleos y de desarrollo social, cuando todos, hasta los menos reflexivos, vemos que el crecimiento económico es cero, con amenaza de decrecimiento, y que los empleos e ingresos en la población van yendo hacia la baja. Y todo ello revestido por una violencia, inseguridad y corrupción que ha dominado claramente a las instituciones públicas, y entonces la conclusión es que el presidente nos está mintiendo. Y si en el colmo los diputados que reciben esas mentiras, o los otros datos, como ahora se le llama a las mentiras en Palacio Nacional, no saben ni siquiera analizarlos, y menos aún calificarlos, de manera que contraríen las alabanzas autoinfringidas del mensaje político que López Obrador se dirigió a sí mismo en el Zócalo, entonces la obligación constitucional de informar y su realidad y su eficacia simplemente no existe. Así era el PRI, así era el PAN, y así es López Obrador, con la única diferencia de que antes se trataba de fortalecer partidos políticos, y hoy claramente se ve como único mensaje real de este informe que la perpetuidad del poder es unipersonal, porque del mismo informe se deduce que Morena está muy lejos de ser un partido político, y entonces la cuarta transformación va sin duda dirigida a la instalación de un sistema antidemocrático y autoritario alrededor de una sola persona. Ojalá este pésimo sabor de boca que dejó el informe último haga consciente a la ciudadanía de que no puede dársele al presidente el año que solicita para la consolidación de su dictadura, sino por el contrario, exigirle desde ahora, y creo que ya vamos tarde, volver a la consolidación y fortalecimiento de las instituciones y de la democracia. Si no se hace así y se le complace con otro año de experimentos como lo ha pedido, el próximo informe tendrá mucho más que ocultar, más aún que manipular, y muy poco bueno que decir. Ya podría ser demasiado tarde, porque el fondo, señores, ya está cerca. Hasta la próxima.